Alabado sea el Señor. Podemos estar nuevamente disfrutando de Dios, de su palabra, de su dispensar. Eso es muy importante, porque nosotros, como iglesia, la iglesia del Señor, tenemos una gran responsabilidad en estos tiempos finales, que es llevar Cristo, llevar la palabra de Dios a todas las personas. Esa es la misión que Dios dio a la iglesia. Esa es la misión que Dios dio para usted y para mí. La última vez que nosotros compartimos, hablamos con respecto a la multiplicación de los panes y que ese principio de la multiplicación de los panes es algo que nosotros necesitamos conocer. ¿Por qué? Porque en aquella situación había una gran multitud y habían solamente 5 panes y 2 peces. Y el Señor habló a sus discípulos. Les habló con respecto a esa situación. Los discípulos querían mandar a las personas a que se fueran y que cada uno viese qué iría a comer, yendo a las aldeas, comprando comida para sí mismos, yendo a los campos. Mas el Señor les dijo a sus discípulos que ellos deberían de dar alimento a las personas. Hoy vemos a las personas hambrientas en este mundo, sin dirección, y tal vez nuestra actitud sea como la de los discípulos, diciendo que las personas busquen qué comer. Mas la misión que el Señor nos ha dado es alimentar a las personas. En aquel momento solamente se tenían 5 panes y 2 peces, muy poco, y a veces es el mismo sentimiento que tenemos hoy. Tenemos muy poco. ¿Cómo es que nosotros vamos a conseguir alimentar a la multitud? Muchas veces contactamos a una persona, oímos sus problemas y nuestro sentimiento es, ¿cómo voy a poder ayudar a esa persona? Sé muy poco, tengo poca capacidad. No es verdad. Muchas veces pensamos así. Mas por eso necesitamos conocer los principios de la multiplicación de los panes, porque nosotros necesitamos vivir ese milagro hoy. Y Dios quiere de que usted participe de ese milagro hoy. Usted tiene pocas cosas tal vez, tiene poco conocimiento, tiene poco tiempo, tiene poca capacidad. Así como los discípulos, ellos pensaron y dijeron, solamente tenemos 5 panes y 2 peces. Mas como nosotros vimos la última vez que tuvimos comunión, el Señor les dijo a ellos, traigan esos 5 panes y 2 peces. Entonces la primera cosa que debemos hacer es llevar al Señor lo poco que nosotros tenemos. Con ese corazón, Señor, yo tengo poco. Señor, ¿qué vas a hacer con este poco? Y ahí nosotros vemos también de que el Señor tomó. El Señor dice de que traigan para Él los panes y los peces. Y el Señor tomó esos alimentos. Cuando dice en la Biblia de que Él tomó, quiere decir de que esos panes y esos peces cambiaron de manos. Antes estaban en nuestras manos, mas ahora están en las manos del Señor. Es ahí que comienza el milagro. Cuando ya no está en nuestras manos, sino en las manos del Señor. Ahí es cuando comienza el milagro en nuestras vidas. Ahí comienza el milagro que el Señor desea hacer. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús hizo? Él tomó y luego bendijo. Él oró. Él bendijo. ¿Qué quiere decir eso? Que esa nuestra porción que es pequeña, que en nuestras manos solamente da para poder alimentar a una persona, cuando está en las manos del Señor, ¿gana qué? Gana la bendición. Entonces esa porción se convierte en una porción bendecida. ¿Está viendo eso ahí?
nosotros no debemos sentirnos de que tenemos poco. Miren, debemos tener la actitud de poder decir, Señor, no tengo casi nada, mas yo quiero de que tú me uses, solo no puedo hacer nada. Me entrego en tus manos. Yo traigo mi ser a ti, Señor. Y ahí el Señor toma nuestro ser y lo bendice. Ahí usted puede ver, primero hay que traer y luego el Señor toma, hay un cambio de manos y ahí el Señor bendice y el Señor parte. Usted sabe, en el momento de partir es que comienza el milagro de la multiplicación. ¿Por qué? Porque usted toma, aquí se tiene un pan, lo toma y en el momento en el cual se parte el pan, ¿se convierte en qué? En dos panes. Usted está viendo cuán grande es la bendición. ¿Cómo es que ocurre la multiplicación? Es partiendo. Y es ahí que se distribuye. El Señor entrega el pan y entonces alimenta. Usted ahí alimenta y podemos ver el resultado. Incluso lo que sobró llenó 12 cestos llenos. Juan capítulo 6, versículo 14, dice lo siguiente. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Este versículo de Juan dice de que el milagro de la multiplicación fue hecho por el Señor, porque aquí dice, viendo la señal que Jesús había hecho. Entonces usted puede decir, Jesús hizo eso, mas ahí, en cuanto a nosotros, ¿será que podemos vivir esa realidad de la multiplicación de los panes? Ahora vamos a ver el capítulo 6, el versículo 28 y 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Aquí nosotros podemos ver personas preguntando al Señor, ¿qué haremos para realizar la obra de Dios? Y la respuesta del Señor nos muestra el comienzo de la obra de Dios, creer en aquel que ha sido enviado por Él. La obra de Dios comienza cuando nosotros creemos. ¿Y eso por qué? Porque cuando nosotros creemos, nosotros somos salvos. Cuando nosotros creemos, nosotros recibimos la vida de Dios en nuestro interior. Y Él se convierte en nuestra vida, en nuestro suplir de vida. Y Él en nosotros va a hacer la obra de Dios. ¿Los hermanos están comprendiendo? Entonces por eso es que la obra de Dios es esta, es creer. Porque al creer, nosotros recibimos la vida de Dios. Y solamente el Señor puede hacer la obra de Dios. Solamente Dios puede hacer la obra de Dios. Ningún hombre puede hacer la obra de Dios. Por eso cuando creemos, recibimos a Dios. Y ese Dios en nosotros hace la obra de Dios. Y ahora vamos a buscar el Evangelio de Juan, el capítulo 14, versículos 12 y 13. Dice así, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Existen en la Biblia versículos, usted lo sabe,
versículos que se complementan, versículos que uno es la parte del otro. Entonces el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 28 al 29, es una primera mitad. Y Juan 14, versículos 12 y 13, es la segunda mitad. Entonces, yo voy a leer ahora esas dos porciones juntas para que los hermanos ganen visión con respecto a esto. Voy a comenzar a leer Juan 6 y luego voy a leer Juan 14. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Como nosotros ya lo dijimos, el que cree recibe la vida de Dios en él. Y ahora Juan 14. de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. Mire, esas dos porciones se complementan. La obra de Dios es creer en aquel que fue enviado. Y cuando usted cree, usted hace las obras que el Señor hace, porque el Señor hace por medio de usted. Y aquí dice, y aún mayores hará. Mire esto, aún mayores hará. Porque yo voy al Padre. Versículo 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Vamos a ver mejor esta porción de Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará. Cuando usted cree, recibe la vida de Dios, el Señor Jesús comienza a vivir en usted, y el Señor Jesús viviendo en usted le capacita. Y la obra de Dios se realiza. Entonces el Señor hace la obra de Dios por medio de nosotros. Aquí dice, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Él conecta su muerte y resurrección con esto. Él dice, yo voy al Padre. Entonces Él iba a morir y resucitar, volverse el Espíritu y entrar en nosotros. Es así que la cosa funciona. ¿Lo entendieron, hermanos? Por eso cuando usted pide en el nombre del Señor al Padre, el Padre lo va a hacer. Por eso ahí dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré. Él le dice, todo lo que pidas en mi nombre, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el Padre lo hará por medio de mí. Miren, yo necesito aquí explicar mejor cuando dice acá, en el versículo 12, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará. Cuando habla aquí de mayores hará, no es mayor en la calidad de la señal, porque el Señor cuando estaba en la tierra, las señales que él hizo fueron de la mayor magnitud. ¿Estamos en lo cierto? Entonces no es con respecto a la calidad de la señal, mas sí, aquí habla de mayor con respecto a la cantidad. Usted va a alcanzar mucha más gente. Ustedes están entendiendo. Va a ser una obra que alcance más personas. Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, Él predicó. Y cuando Él murió, ¿quiénes estaban con Él? ¿Cuántos? Eran pocos. Y el Señor murió y resucitó, y ahí lo vemos en Hechos. Descendió como el Espíritu. Pedro se levanta y convierte a 3,000. Más lo que el Señor Jesús hizo aquí en la tierra. Entonces es mayor en ese sentido. ¿Por qué? Porque Él ahora le tiene a usted y a mí para hacer lo que Él hacía. Antes Él lo hacía solo, el Señor Jesús hacía el trabajo solo, mas ahora Él lo hace por medio de todos nosotros. Por eso aquí dice, y aún mayores hará. Es con respecto a la cantidad y extensión, no es una obra mayor con respecto a la calidad. Eso es bueno tenerlo claro y que nos quede muy claro, hermanos. Amén.
Ahora, vamos aún a ahondar mucho más en la multiplicación de los panes. Habían dos discípulos que la Biblia menciona el nombre de ellos en la multiplicación de los panes. Y es importante de que veamos quiénes son esos dos discípulos, porque ellos son una conexión para otra porción de la palabra, donde está presente el principio de la multiplicación de los panes ser partidos. Amén, Señor Jesús. Vamos a ver ahora el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Primero, aquí el primer discípulo mencionado es Felipe. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Aquí nosotros tenemos a Andrés y tenemos también a Felipe, el cual mencionamos anteriormente. Están los dos involucrados en la multiplicación de los panes, Felipe y Andrés. Mas en esta porción de Juan 6:8 se nos habla de los panes que eran de cebada. Eso, para el conocimiento de la parte espiritual, es muy importante porque la cebada tipifica la resurrección. ¿Está viendo eso ahí? Yo le voy a mostrar aquí. Levítico capítulo 23, versículo 10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies. Aquí dice, cuando usted haga la cosecha, entonces traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, será traído al Señor. Entonces, es traer aquí las primicias para el Señor. Éxodo capítulo 9. Éxodo capítulo 9, versículos 31 al 32. Cuando las plagas cayeron en Egipto, había una plaga de lluvia de piedras. Éxodo 9, versículo 31 dice: el lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada, y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos, aún no habían crecido, no habían nacido. Aquí en las culturas que se nos menciona, podemos ver a la cebada que estaba espigada, y el lino en caña, y el trigo y el centeno no habían nacido aún. Entonces, ¿cuál es el grano que primeramente madura? Podemos ver aquí que es la cebada. Por eso la cebada es siempre la primicia. Ahora vamos a ver 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 23. 1 Corintios 15, versículos 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, la cebada que está conectada a la primicia está conectado a la resurrección.
Eso quiere decir que, quiere decir de que la cuestión ahí de la multiplicación de los panes es un pan que tiene resurrección. Usted parte y significa muerte, más viene la resurrección. Y como es un pan que posee resurrección, usted puede dar vida a los otros. El pan de cebada representa a Cristo en resurrección como alimento para nosotros. Y nosotros también vamos a alimentar a las personas con Cristo en resurrección. Amén. Ahora, nosotros vimos también a Felipe y Andrés. Ahora vamos a ver la porción que trae esa relación, porque todas son lecciones que vienen de la multiplicación de los panes, y es para que nosotros podamos aplicar esas porciones en nuestra vida. ¿Cómo es que hoy Dios alimenta a las multitudes? Es por medio de su iglesia, es por medio de usted y de mí, porque Él hasta hoy hace el milagro de la multiplicación de los panes. Alabado sea el Señor. Entonces Juan, capítulo 12, versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Versículo 21. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe, que era de Betsaida, el lugar donde sucedió la primera multiplicación de los panes. Entonces ellos querían ver al Señor. Dijeron ellos: quisiéramos ver a Jesús. Versículo 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Aquí Felipe y Andrés están juntos y fueron a comunicarle eso al Señor Jesús. Está viendo esa conexión que conecta esas dos porciones, Felipe y Andrés. Ahora preste atención a partir de ahí a lo que el Señor Jesús dice. Todo referido a la multiplicación de los panes. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué es ser glorificado? Aquí quiere decir, ahora va a comenzar el proceso de su muerte y resurrección. Los hermanos están comprendiendo. ¿Por qué? Porque el Señor, por medio de su muerte y luego su resurrección, habría de liberar su vida divina, esa vida que es una vida de gloria. Amén. Él habría de liberar su vida. Esa es la glorificación en su resurrección. El versículo que comprueba eso es 1 Pedro capítulo 1 versículo 3. 1 Pedro capítulo 1 versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Usted puede ver, este es un versículo bastante precioso. Aquí dice de que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, con su gran misericordia, nos hizo renacer, nos dio una nueva vida, y esa vida es una vida que nos da una esperanza viva. Alabado sea el Señor. ¿Y eso por medio de qué? De la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, porque fue su muerte y luego su resurrección. Fue por medio de eso que se cumplió la obra de redención y nosotros fuimos engendrados, regenerados en resurrección. Alabados el Señor. Ahora, el versículo 24. Juan capítulo 12, versículo 24, un versículo muy conocido. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Un grano de trigo, para poder convertirse en muchos granos, ¿cuál es el proceso?
tiene que morir. Un pan, para poder convertirse en muchos panes, tiene que pasar por un proceso. ¿Cuál es ese proceso? Tiene que ser partido. Usted está viendo la conexión. Usted sabe, el grano de trigo, cuando usted lo siembra, cae en la tierra y luego pasa por un proceso. Ese grano de trigo murió. Usted ya no ve ese grano de trigo, mas ese grano surge como una planta y da muchos granos. Ahora, la cuestión es la siguiente. Si el grano de trigo no quiere morir, ¿qué sucede? Ahí hay un problema. Si el grano de trigo dice, yo no quiero morir, no, no me van a colocar en el suelo, no, yo me voy a quedar aquí. ¿Qué sucede? El grano de trigo se queda como un grano para siempre. Cuando plantamos un grano, ¿qué sucede? Esperamos de que muera para poder producir muchos granos. Ese es el principio que ocurrió con el Señor y también ocurre con nosotros. Alabado sea el Señor, porque nosotros somos esos muchos granos. Porque el Señor un día murió. Ahora, usted es un grano. ¿Se va a multiplicar o no se va a multiplicar? ¿Está entendiendo lo que yo quiero decirle? Y ahí el versículo 25 es muy importante. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. El Señor presenta ese versículo junto con esa afirmación del grano de trigo que si cae a la tierra y no muere queda solo, mas al morir produce mucho fruto. Aquí dice, si usted se ama a usted mismo y dice yo no quiero morir, yo no quiero ser partido, usted se va a quedar solo, nunca se va a multiplicar. Mas si usted acepta ser tratado en su vida del alma, negar su vida del alma, yo le voy a decir una cosa, muchos frutos van a surgir de usted. Yo voy a mostrar algo que sucede con todos nosotros. El Señor nos dice a nosotros, predica el Evangelio a esa persona, ora por esa persona, y la primera reacción de su vida del alma es, no quiero, tengo vergüenza. ¿No es así? ¿Por qué? Porque usted se ama a sí mismo. Imagine si desde el inicio los cristianos hubiesen tenido vergüenza de predicar el Evangelio y no lo hubieran predicado, nosotros no estaríamos aquí hoy. Si nosotros estamos aquí, es porque un día alguien negó su vida del alma y nos habló del Evangelio. Usted consigue verlo. Cómo amarnos a nosotros mismos impide la multiplicación de los panes. El Señor bendijo ahí los panes y usted solamente dice, yo fui bendecido. Mas, ¿qué sucede cuando a usted le parten? Usted dice, ay, no, 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 no me partan, no, yo no quiero eso para mí. Mas es en ese partir de que hay multiplicación. Es tratando con nuestra vida del alma. Por eso aquí dice, y nos habla, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Usted tiene que, como dice aquí, aborrecer su vida en este mundo, pues eso impide de que haya la multiplicación. Mas gracias al Señor se abrió un camino vivo para nosotros para poder predicar el Evangelio, que es puedo orar por usted. Es muy bueno
Nos quedamos alegres viendo a los hermanos ahí, hermanas practicando eso, ganando personas, llevando vida para las personas, porque esos hermanos niegan su vida del alma y son partidos y llevan alimento a las personas. Ahora, vamos a ver la continuación de este versículo, el versículo 26, que es muy importante. Dice así: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Usted puede ver, el Señor Jesús fue glorificado, Él murió, resucitó, Él sería ese grano de trigo que moriría para poder producir, engendrar muchos granos. Y el Señor nos dice, si nosotros amamos más nuestra vida del alma, ¿qué va a suceder? Nosotros vamos a quedarnos solos. Mas si nosotros negamos nuestra vida del alma, permitimos que el Señor opere, ahí daremos muchos frutos. Y aquí dice, si alguno me sirve, sígame. Esa es la vida de un hijo de Dios, servir al Señor y seguir al Señor. Amén. Y nosotros necesitamos ver aquí, servir. La palabra utilizada en el original es diaconeo. Un siervo, diaconeo. Existe otra palabra para siervo, esclavo, la cual no es utilizada aquí. Cuando el Señor utiliza aquí la palabra para referirse al siervo, utiliza diaconeo. Algunas veces es claro, se nos habla de que somos siervos, esclavos, mas aquí específicamente se utiliza diaconeo. ¿Por qué? Porque servir aquí es servir como un garzón que está ahí en la mesa cerca para dar alimento. Un garzón bueno, es aquel que está cerca de su mesa, mirando lo que usted necesita. No es verdad, usted se queda alegre diciendo, yo tengo un garzón que está aquí para servirme. Pero el esclavo, ¿qué sucede con él? Puede servir lejos. Yo tengo una tarea para el esclavo, ve allá a aquel lugar, en aquella otra ciudad y trae algo para mí. Entonces el esclavo está sirviendo más esa distancia, más el diaconeo. Es un servicio en la presencia de la persona a la cual se está sirviendo. Entonces existe el servicio en la presencia de la persona a la cual se está sirviendo. Y también existe un servicio que es fuera de la presencia de la persona a la cual se está sirviendo. Aquí se está hablando de un siervo que sirve en la presencia de él, en la presencia del Señor. En otras palabras, es necesario estar cerca. Usted va a una churrasquería, ahí al rodicio, y ahí un garzón se presenta diciéndole, yo voy a ser responsable por esta mesa. Yo voy a servirle a usted y voy a servirle las carnes y todo lo que usted pida. Y el garzón está ahí de lado, está cerca, viendo qué falta, trayendo aquello, trayendo esto. Y usted dice, este garzón es muy bueno. Yo fui en este tiempo a una ciudad, fui a un restaurante juntamente con los hermanos me invitaron y había un garzón de que decía, yo voy a atender esta mesa, mas él no aparecía. Y cuando apareció, se quedaba ahí parado. Y le preguntamos, ¿no nos vas a preguntar qué queremos beber? Y él dijo, sí, sí, ¿qué quieren beber? Y ahí, claro, tuvimos ya algo para beber, mas él no trajo ni los platos ni los cubiertos. Miren eso, y nosotros preguntamos, ¿dónde están los platos y los cubiertos? Y él dijo, ah, cierto, cierto, y fue a traer.
es necesario servir de cerca. ¿Cómo es que estamos sirviendo al Señor? ¿De lejos o de cerca? Aquí el Señor Jesús dice, si alguno me sirve, diaconeo, servir de cerca, sígame. ¿Qué es lo que Él quiere de su siervo? Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. El Señor le dice, yo quiero que tú estés donde yo esté. Y aquí dice, si alguno me sirve, sígame. Y miren, dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aquí el Señor le dice, si tú me sirves de la manera en la cual yo estoy mostrando acá, mi Padre te honrará. Y aquí hay algo maravilloso. Cuando dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Vamos a hacer una conexión con Juan 17:24, que es otro versículo maravilloso. Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Señor es la expresión de Dios. Él está en la gloria. Él quiere que también nosotros estemos en la gloria. Él quiere de que nosotros participemos de su vida de resurrección, de su vida gloriosa. Ahora, esa realidad es la siguiente. Los discípulos sabían de que el Señor iba a morir y todo estaba explicado, mas ellos estaban ahí, quietos, y el Señor dice esa palabra. El Señor dice, ustedes me van a seguir, ustedes se van a negar a sí mismos, van a tomar la cruz y van a seguirme, y ustedes van a servirme, y el Padre va a honrarlos. La multiplicación de los panes ocurrirá en su vida, tenga certeza de eso. Muchos serán alimentados. Usted será una bendición para todas las personas a su alrededor. Hoy, tal vez usted no sienta eso, mas en aquel día, cuando estemos delante del tribunal de Cristo o estemos en la gloria, a usted no le gustaría que varias personas ahí hablasen al Señor, le dijeran, Señor, estoy aquí porque ella predicó el Evangelio para mí y por eso yo te conocí a ti. ¿Qué es lo que usted va a sentir en aquel día? ¿No valió la pena? Es así que Dios quiere hacer hoy. La multiplicación de los panes continúa ahora en su vida y en mi vida. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén, amados hermanos y hermanas. Jesús es nuestro Señor. Gracias por habernos acompañado en una nueva transmisión de esta palabra maravillosa
en esta ocasión ministrada por nuestro hermano Miguel Ma. Continuemos siempre en oración por nuestro hermano, por su familia, por su salud, y pues que el Señor continúe usando este siervo para poder dispensarnos también más de su vida. Señor Jesús. Amén. Recordarles, hermanos, que podemos dejar un me gusta, eso ayuda de que la plataforma de YouTube recomiende este video y más contenido también para muchas más personas. Amén, Señor Jesús. También podemos compartir el video, el link con nuestros contactos del colportaje, creyentes nuevos, nuestra familia, nuestros amigos, vecinos. Ciertamente esta palabra, Señor Jesús, va a realizar la obra de Dios. Amén, Señor Jesús. La palabra del Señor no vuelve vacía, entonces compartamos, ¿no?, los links siempre creyendo de que el Señor va a hablar con las personas a las cuales les compartimos la palabra. Y también animarles a aquellos que tal vez no se han suscrito al canal, podemos suscribirnos, Señor Jesús, también activar la campanita de notificaciones para que estemos al tanto de los nuevos videos que hay en el canal y también de las nuevas transmisiones. Amén, Señor Jesús. Hermanos, un abrazo para todos. Jesús es nuestro Señor. Nos vemos en una próxima transmisión. Que Dios los bendiga.